Bueno, tenemos un monólogo, ¿eh? Tenemos un monólogo preparado. Bueno, unon guztioi, ongi etorri, eta eskerrik asko gaurko nere deialdiari erantzutegatik. Bueno, justo oraintxe amaitu berri dugu jasaldiaren 71. edizioa, baino egia da, jasaldiko talde guztia, Donostia kultura guztia, 72. ediziora begira jarri garela, dagoeneko. Amets egiteko garaia da, eta zalantzarik ez daukat, datorren urtean ere Donostia jasaren hiriburu bihurtuko dela. Eta datorren edizioan ere, nahi izango ditugula, Trinidade plazan ikusi, jasaren izarrandiak, gure plaza estimatu horretan, jasaren bihotza bihurtzen dan plaza horretan, ikusi nahi izango ditugula ere, Hondartzan festa jartzen dizkiguten taldeak, eta baita talentu berriak ere, zaindu nahi izango ditugula datorren edizioan, bertako artistak, bertako sortzaileak, hauek ikusi eta zaindu egiten ditugulako, eta jakina publiko guztietara zabaldutako programazioa izango dugu, txiki jasa bezala. Eta beste behin, zalantzarik ez daukat, beste edizio berri batean, hiri guztia, jasaren eszenatoki bihurtuko dela. Bueno, acabamos de terminar la edición número 61, estamos mirando ya a la edición 62, pero como se suele decir en euskera, si tuviéramos que redondear o definir con una palabra esta edición 61, diríamos que ha sido mundiala. Ha sido una edición redonda, mundial. Hemos visto en la playa de la Zurriola a ETS abrir el Jasaldia, pero la gran sorpresa de la noche fue el EP. Hemos visto también en la Plaza de la Trinidad a grandes nombres del mundo del jazz, como Lobano y Murray, pero también a referentes, por ejemplo, ayer a la noche a Diana Kroll, a Paz Metheny también, entre otros. Y también hemos cuidado de nuestro talento local. El Jasaldia tiene una programación extensa y también hemos visto a Bea Surmendi, hemos visto a Cococha, hemos visto a Nogen, a Jofe y también a Itziar Mendívil. Recuerdo muy bien que el día que presentábamos el Jasaldia en el Victoria Eugenia, en el club, había tres ideas del jazz que las traía para mí, o al menos que decía que me las intentaba aplicar en el día a día del trabajo. La primera era que la improvisación comenzaba cuando uno termina la partitura. La otra es que esto del jazz va de conectar con el público y de vivir el momento, de dejarse llevar. Y la otra es que el jazz tiene la capacidad de convertir la incertidumbre en creatividad, pero siempre manteniendo el ritmo y el swing. Y así ha sido. La partitura estaba escrita, la programación estaba escrita, hemos conectado con el público, hemos vivido el momento, pero también es verdad que hemos vivido momentos de incertidumbre. Así fue. El sábado 25 de julio vivimos momentos de incertidumbre, pero gracias a la colaboración de todo el equipo del Jasaldia, que aquí está presente, más Guardia Municipal, personal de mantenimiento del Ayuntamiento, conseguimos que todo aquello que estaba programado también pudiera realizarse. Por lo tanto, muchas gracias a todos los servicios, a todas las personas que han hecho posible que toda esa partitura del jazz, improvisando o no, con incertidumbre o no, se haya desarrollado y que la melodía haya sonado muy bien. Eta esan bezala, jaialdi honetako artista nagusiena edo saritu nagusiena publikoa izan da. Beste behin ere, ze publikoak berriz ere, beste edizio batean babestu egin du Donostiako Jasaldia. Eta irekia eta zabaladan, jaialdi honetako partaide eta protagonista nagusi eta aktibo izan da. Quería agradecer a todos los participantes, pero sobre todo al público que una vez más ha sabido participar de este festival abierto en la ciudad. Hau guztia esan da, Jaime Otamendiri pasako diotitzak, berak balantze honen beste hainbat datu partekatuko dizkigueta. Eskerrik asko. Alkate jauna, eskerrik asko, eta zuei guzti ere bai. Mundiala esan duzu, eta hori azpimarratuko genuke. Este festival es el mejor festival de jazz del mundo y estoy muy honrado de recibir su premio, David Murray. Es un honor estar en uno de los mejores festivales del planeta, Joel Lobano. Mi primera vez en este festival. No sé por qué, no había venido antes, no lo conocía. Carmen Landi. Son las 3 citas sobre este festival. 71. Donostiako Jasaldia. Horregatik, alkateak ondo esan du, mundiala azpimarratu egin genezakeela. Eta errepaso azkar bat egingo bagenu, 71. Donostiako Jasaldiaren errepaso azkar bat egingo bagenu, argazkitan, 11 argazkitan egin dezakegu bilduma. Ez dakit ikus ditzakegun, pero 11, que es un número mágico en euskera, en 11 fotos podemos repasar la edición de este año. A ver si podemos mirar las 11 fotos que hemos escogido de todo el trabajo que ha realizado el fotero oficial de Jasaldia, Lolo Vasco.
Eta listo, hauek dira 11 argazkiak seguru, gutako bakoitzak buruan argazki bat daukala. Bat falta una foto, la que no hemos sacado por respetar la intimidad del personaje. Y es la foto de Pat Metheny después de su concierto en la Plaza de la Trini, de incógnito, escuchando, era a Marcus Miller, ¿verdad? Pat Metheny estuvo en la Plaza de la Trini después del concierto del Kursaal y esa foto, evidentemente, no la sacamos para respetar su intimidad. Guztira, 77 kontzertu izan dira, 180.000 persona, 16.000 sarrera baino gehiago salduta, 15 kontzertu agortuta eta 55.000 jarraitzaile izan dira sare sozialetan. 77 conciertos, 180.000 personas, 16.272 entradas vendidas, 15 conciertos agotados y en redes 55.000 seguidores. Diana Krall, Pat Metheny, Marcus Miller eta Samara Joy izar handiak. Eta izar handiak direlako, publikoaren oihartzuna jaso zuten, txalo ere bai, eta sekulako kontzertuak eman zituzten. Cabezas de cartel, Diana Krall, Pat Metheny, Marcus Miller y Samara Joy han justificado su prestigio y su atractivo en 4 actuaciones memorables. Europako jasa, kumbreak, gailurra, esklabiz, izan zen San Telmon eta Molbaer Kursaalen. Jazz europeo ha brillado con las cumbres de Esclavis y Molbaer. LP y Daniel Nicole, 2 conciertazos sobresalientes en un escenario Keller en los que los grupos vascos, como bien visteis, han abarrotado la playa y entusiasmado al público. ETS, Kokoschka, Joce y Nogen celebrando su 10º aniversario. La magia del jazzaldia, jazzaldiaren magia arima soula eta oso berezi bihurtu den tokia, San Telmoko klaustroa, cálida intimidad en el claustro de San Telmo, la magia del jazzaldi. Homenajes a Coltrane, auténticos y sentidos. Y los de Miles Davis, sencillamente espectaculares. Eta etorkizuna, zalantzarik gabe, txiki jazza. El futuro, el txiki jazz. Cita familiar en la que ha brillado Noah Lur, International y Mississippi. Y las sorpresas, pues seguro que cada uno os lleváis alguna. Julian Leitch, Emile Parisien, Cecil McLaurin y las que han vuelto a casa, Bea Zurmendi e Itziar Mendibil. Edición 2027, 21-25 de julio. 2027ko Donostiako jasaldia, uztailaren 21-tik 25. Eskerrik asko berezia Donostia Kulturako eta jasaldiko lantalde osoari, bat, bigarren esker berezia zalantzari gabe alkateak esan duen bezala eta importantena publikoari, eta hirugarrena zuei ere bai, edabideoi, komunikabideoi, ze gaur egun edabideetan musikaren inguruko eta festivalen inguruko jarraipena egitea eta kritika egitea oso gutxi ikusten den zerbait da, eta asko estimatzen dizuegu, zuek, zuen begiekin eta zuen anteajuekin idatzi duzuen guztia. Eta amaitzeko, datorren urtera begira jarrita gaude, etorkizuna amestu nahi dugu eta bide berriak ireki. Miles Davis hubiera dicho que son tiempos para imaginar el futuro y abrir nuevos caminos, y seguramente Coltrane diría aquello de que tenemos que trascender los límites. Besterik gabe, eskerrik asko. Ez dago galderarik ez? Retomando por donde terminas, en lo de abrir caminos y trascender los límites, no sé si el año que viene ya puede que esté nombrado el nuevo director o cómo se va a gestionar el futuro, hacer la programación en los próximos meses, que suele estar cerrada para diciembre, cómo se va a hacer toda esa gestión. ¿Nuevo director o nueva directora? Eso, sí, nueva dirección, digamos. Nueva dirección, eso es. Esperamos que sí. Eso es lo que todos esperamos y trabajaremos en ello. Mientras tanto, el Jazzaldia tiene un equipo en el que están Esther, está Pachi, está Eva,
está José Ignacio Abanda y ya empiezan a trabajar en la programación del año que viene. No esperaremos hasta tener la nueva dirección, sino ya se está trabajando en la programación de la edición 62 de Donostia Goiasaldía, evidentemente. No te puedo dar datos ya, ¿eh? Te podría anunciar ya algún concierto, porque algunos ya lo tienen, pero... No, por los ritmos de la contratación pública, si se puede estimar cuándo podría ser el nuevo director. No me voy a arriesgar, pero el año que viene sí, seguro, espero. Pero el año que viene también habrá Jazz-al-Día, no hay ninguna duda, ¿eh? Jazz-al-Día es un producto muy querido en la ciudad que además nos trasciende a todas y a todos los que estamos aquí. Incluso alcaldes, ya lo dijo Miguel Martín cuando recibió el premio. Pues listo. Eskerrik asko benetan bihotzez denoi.